Bueno, yo feliz de estar aquí en Córdoba con ustedes para anunciarles una palabra, anunciarles esta experiencia que les voy a compartir, que se llama el escrute de la palabra. Ya en la oración de la mañana les nombré esta palabra que suena un poquito rara, es una palabra que no tiene mucho uso, pero es muy antigua en la iglesia, ¿no? San Jerónimo hablaba de que para conocer a Jesucristo había que escudriñar en las Sagradas Escrituras, porque ahí encuentran a Jesús. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y si no nos alimentamos de su palabra, pues no tenemos vida divina en nosotros. Entonces, esta experiencia del escrute de la palabra que yo les quiero compartir, tiene que ver con esa frase que decimos en la misa y que hay que creérsela: una palabra tuya bastará para sanar. Entonces es como un método que les ayuda a formar nuevos grupos de oración o a revitalizar grupos que ya estén funcionando, que ya existan, ¿no? ¿Cómo? Mediante el escrute de la palabra. Entonces se reúnen entre 8, 10, 12 hermanos, es lo ideal. Cuando el grupo son 20, pues se hacen 2 de 10 cada uno, porque necesitamos no menos de 8 y tampoco no más de 12, como para que en 2 horas nos escrutemos todos delante de la palabra de Dios. Entonces, mínimamente les hago un resumen de cómo se hace y después a la tarde ya vamos a hacer la experiencia propiamente del escrute, ¿no? La idea es de que nos reunimos una vez a la semana para escuchar, fíjense que no digo leer, escuchar el Evangelio del domingo. Escuchar es lo más difícil que hay. En el escrute nos damos cuenta que estamos bombardeados en este tiempo por las imágenes, por las redes sociales, y nos cuesta muchísimo escuchar. No sabemos escuchar. Es la primera cosa que nos damos cuenta en el escrute, cuando el hermano habla y nosotros, por no escucharlo, le hacemos una pregunta que ya está respondida en lo que ha dicho. Por ejemplo, la primera escuela del escrute es la de la escucha. Y no es poca cosa, porque la escucha te da la salvación. O sea, ¿qué es lo que te salva a vos? El anuncio de Jesucristo, que se recibe por una predicación, se recibe por una palabra. Y si la palabra te la perdés porque no la escuchaste, pasó. O sea, se trata de esa actitud que tenía María, de que escuchó la palabra y se embarazó de esa palabra. Tenemos que embarazarnos de Jesucristo para darlo al mundo. En ese sentido somos todos. ¿Se acuerdan cuando le alabaron la madre a Jesús y una mujer gritó desde la multitud: felices los pechos que te amamantaron y el vientre? Y Jesús dijo: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. O sea, miren cómo Jesús equipara a su madre a quienes escuchan. O sea, no es poca cosa que te estén invitando a escuchar la palabra para embarazarte de esa palabra y ser María para el mundo. Esto es lo que hace la palabra. Te convierte en madre y padre de Jesús. Son palabras de Él. Bienaventurados son los que escuchan la palabra y la practican. Y los que escuchan la palabra se embarazan de ella y lo dan al mundo. El anuncio del mensaje de salvación que el mundo está esperando depende de tu escucha. Por eso el escrute de la palabra es un ejercicio semanal de escucha de una palabra que tiene que ver con lo que te está pasando. Entonces, cuando nos reunimos, uno de los hermanos lee la palabra y yo le digo: a ver, quédense con una sola palabra que sintetice lo que te está pasando hoy. Entonces ya es como circunscribir la palabra a una realidad. De alguna manera esta invitación es invitación a encarnar la palabra, o sea, que la palabra se encarne. ¿Dónde se encarna? En tu tierra, en tu historia, en tu sufrimiento, en tu alegría. O sea, no que la palabra quede rondando, como qué bonito, ¿no? La parábola de Jesús, no. ¿Qué me dice Jesús con una sola palabra este domingo, leyéndola esta semana en comunidad? Ojalá que fuera en comunidad, porque ahí está garantizada la presencia del Espíritu Santo, como ahora
que estamos en oración, hemos invocado al Espíritu Santo, Jesús está en medio de nosotros, garantía de que cuando 2 o más se reúnen, Él está presente. Cuando se proclama la palabra misma es la que busca un oído para entrar. Pero atento con esto, porque dice también la palabra, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. O sea, que podemos estar todos en la misa de 11 del domingo en la parroquia, se proclama el Evangelio y no todos lo reciben igual. Porque nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Se puede estar leyendo el mismo Evangelio para todos, pero cada uno lo percibe y lo recibe de una manera concreta. En el escrute hacemos el ejercicio de que en esta escucha del Evangelio de este domingo nos quede una sola palabra. Miren qué simple. ¿Y saben por qué? Porque Dios es simple. Dios te ilumina la vida con una sola palabra. Dios no es tan vueltero como el camino de las cabras en Córdoba, ¿no? Para decir algo parecido a lo de la Jovita. Yo amo a la Jovita. Desde aquí le mandamos el saludo a la Jovita. ¿Verdad, María, que en la peregrinación me salía mucho lo de la Jovita? Y ahora en Córdoba, te imaginas cómo no me voy a acordar, gran amigo, lo saludamos desde aquí. Bueno, entonces, vueltero como el camino las cabras, ese no es cristiano. Dios es simple, te habla con una sola palabra y con una palabra te sana, te salva y te libera. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dios dice, hágase la luz y la luz se hace, ¿eh? No hay chancho con 2 colas. Así, Él habla y se hace. En el escrute eso se experimenta, porque he hecho escrutes en casas o en parroquia y sobre todo a gente alejada. Cuando la gente se entera de que Dios le va a hablar y se cree que Dios está por decirle algo, se disponen de una manera increíble, sobre todo los alejados, y la palabra esa llega y yo he visto hombres llorar porque dice, Padre, Dios me habló, me dijo esa palabra. Y es impresionante porque así actúa Él. Dios está sabiendo lo que te pasa y tiene una palabra este fin de semana para vos, escondida en el Evangelio, que quizás todavía no sabes cuál es, y está buenísimo que no lo sepas, porque Dios es un Dios de sorpresa. Te va a sorprender la palabra de este domingo porque va a haber una palabra que te va a llenar. Es una palabra con la que Dios te va a dar sanación, te va a dar liberación. Y hay mucha gente que me dice a mí, esa palabra cuando me tocó el corazón, esa palabra, el corazón se me agitó de una manera nueva. Entonces yo les enseño que en el cuadernito del escrute, que al principio es un papelito y después será un cuaderno espiritual donde vos vas narrando tu historia de salvación con Dios, en ese cuadernito escribís la cita bíblica, escribís la fecha como cita con Dios. Si escribís y agendás la cita con el dentista, ¿cómo no vas a agendar la cita con Dios? Que es mucho más importante. Entonces, la fecha en el cuadernito espiritual es el kairos, el tiempo de gracia, el tiempo oportuno, ¿no? El día del encuentro con Dios. Dios tiene un encuentro, hoy es la cita y ustedes han dicho que sí. Entonces, hoy el Señor tiene una cita, la cita es una cita bíblica que ya la vamos a dar, la de este domingo. La escribimos a la cita bíblica, hacemos una flechita y abajo escribimos la palabra que escuchaste de esa cita bíblica. Una sola palabra bastará para sanar. Es verdad que al principio las personas se hacen un bollo porque dice, Padre, ¿y si son 2? Y empiezan, sobre todo las mujeres que son regateadoras, Padre, ¿puede ser 3? Bueno, no importa. Siempre hay una palabra que hace síntesis. Esa es la palabra con la que el Señor te está hablando. Entonces, después de escribirle esa palabrita, te doy unos minutos de oración personal. Ahí vas a orar como sabes hacerlo. Personalmente le vas a preguntar al Señor, ¿qué me querés mostrar en mi vida con esta palabra? Y el Señor toca el corazón, toca la imaginación, te hace despertar cosas, emociones, recuerdos, y sobre todo al principio del escrute, Dios te lleva a tu historia de vida. Es increíble cómo Él actúa y es así. Hoy te va a dar una palabra y te va a llevar a tu infancia, te lleva a tu historia de vida y te va a decir, mira, desde aquí te traigo.
Más o menos así actúa. Él puede hacer lo que quiera, pero yo le cuento lo que veo. En los primeros escrutes hay sanación hasta desde el vientre materno, con una sola palabra que se escribe. Entonces yo te dejo unos minutitos en silencio, oración personal, unos minutitos, los necesarios como para que cada uno haga una síntesis, ese diálogo personal con el Señor, y en el cuadernito se hace como un cuadro sinóptico, con pequeños, con renglones, con citas, con dibujitos, con signos, que para mí son importantes, signos, eso es un cuadro sinóptico, no es una carta, no es un escribir, una redacción, son gestos, son signos, son motivaciones, son emociones, son recuerdos. Estas cosas que me despiertan las voy anotando, porque eso es como testigo. Bien, cuando termina eso, inmediatamente cada hermano pronuncia en voz alta la palabra. Es precioso ese momento, a mí me encanta porque yo cierro los ojos y escucho las palabras como si fueran gotas de agua. Ahí puede suceder que te des cuenta que hay palabras que vos no escuchaste, que escuchó tu hermano. Y ves, si esa palabra está escrita, y sí, porque le tocó a él. Por eso a veces usamos también distintas traducciones, distintas voces, un varón, una mujer, porque todo eso ayuda a que a la escucha sea fresca, sea renovada. La leemos 2 veces porque con una vez no alcanza. En la misa, por ejemplo, se lee una sola vez y te queda el 10-15% de lo que ha dicho el Señor, y por eso a veces se nos escapa la palabra de salvación que tenemos para ese domingo. Bueno, una vez que pronuncia cada uno la palabra, simplemente la pronunciamos, nos damos cuenta de que son diferentes, que son palabras nuevas, que la que dijo esta no tiene que ver con la otra, o palabras idénticas que después en las historias personales significan cosas distintas. En ese momento a mí me gusta decirle a la gente, miren, de esta variedad de palabras, el Espíritu Santo va a dar un mensaje a este grupo reunido en oración bíblica. Porque el escrute son 2 horas de oración bíblica. Todo esto que voy diciendo forma parte de esa oración. También los momentos de oración personal, los momentos de pronunciación de la palabra en voz alta. Después pasa al momento en que cada hermano, el que quiera puede comenzar, siempre el que comienza primero recibe más bendiciones, porque tiene todo el escrute por delante. No lo dice usted, no, eso no. Exactamente, eso viene de Dios. Entonces, un hermano, por ejemplo, tiene 1 minuto de reloj, así lo digo yo, ¿sí? Porque conozco mis ovejas. Entonces, ahí no es que tenés que largarte a hablar de tu vida, no. Tenés 1 minuto de reloj para contar tu palabra y lo que Dios te motivó. Nada más. Cuando se termina el minuto, el hermano que está al lado, porque en el escrute no hay manda más, no hay presidente, no hay responsable, no hay jefe, somos todos iguales. Pero vos te haces cargo del hermano de la vos te echas a vos que te senté a mi derecha y a vos a mi izquierda, porque yo me hago cargo de lo que tengo al lado. Entonces, mire, el hermano que está al lado es el que te pega el santo codazo cuando no sos obediente a estas pequeñas indicaciones del escrute. ¿Y quién controla el tiempo? Por eso, yo te controlo tu minuto de reloj y vos me controlás el mío. Entonces, cuando terminó de explicar lo que le pasó, hermano, ya te hemos entendido. ¿Entendés? Eso tiene que pasar. Porque el error, cuando se constituyen los grupos y yo los voy a visitar después de un tiempo, padre, resulta que estamos felices con el escrute, no sé qué. Ajá, ¿a qué hora comienzan? Tal hora. ¿A qué hora terminan? Tal hora. Duran 4 horas. Yo sé que es lindo y no se quieren ir, pero no son obedientes cuando no me hacen caso en este tiempo. Tiene que durar hasta 2 horas. Sí. Puede ser 2 horas y cuarto. Ya va a ver que ustedes cuando funcione, que el tiempo vuela, que es rico estar en la presencia del Señor y ver la obra que hacen los hermanos. Y es verdad que al principio nadie se quiere ir, pero hay que ser obedientes. O audire es oír y hacer. Justamente el desobediente es porque no escucha. Entonces, si yo te digo, tenés 1 minuto de reloj para decir tu palabra, ¿es eso lo que tenés? Y el otro hermano lo corrige y lo anima para que cumpla. Entonces, una vez que vos terminaste con tu minuto y con tu palabra, los que hemos escuchado podemos empezar a hacer las preguntas. Las preguntas son la reina del escrute.
En el escrute no hay respuestas, hay preguntas. En el escrute no hay enseñanzas ni catequesis. El hermano puede estar totalmente equivocado en lo que dice, nosotros simplemente escuchamos e intercedemos. Después del escrute, después que pasen las 2 horas, si en verdad me interesa esta persona, yo le voy a decir, hermano, ¿podemos tomar un cafecito esta semana? Quiero compartirte una experiencia que tengo. Quiero recomendarte un libro que he leído. Y así se lo ayuda al hermano a salir de su ignorancia. Pero en el escrute no hay enseñanza. En el escrute nos bancamos al hermano tal como él escucha a Dios. Y somos testigos pacientes de la obra que Dios quiere hacer en ese hermano. Pero yo les garantizo que en 2 o 3 escrutes, miren lo que les digo, yo he visto cambios de vida en las personas. Porque en el escrute nosotros comulgamos una palabra, nos comemos la palabra que después se hace Eucaristía. Esto es muy bonito de verlo. O sea, durante la semana nos reunimos a preparar la misa con el escrute, escuchando la palabra que después vamos a comer hecha sacramento en la Eucaristía. Porque ¿qué es la palabra que te estás resonando? Es Jesucristo. La palabra viva. Es la palabra viva, palabra eficaz. Es Él, te lo estás comiendo. Bueno, no puedo hablar de todos los temas, ya se me está yendo la cabeza para el Seminario para la Vida, que es un librito que he escrito donde hablo de cómo en el paraíso terrenal nos hemos comido una palabra del demonio. La serpiente nos ha hecho tragar una mentira y hemos hecho un sacramento con el demonio en Adán y Eva. Y Adán y Eva sos vos y yo. Entonces, en contraposición de la experiencia de pecado del paraíso terrenal, que se repite en la vida de hoy cada vez que no escuchas a Dios y te tragas la mentira del demonio, el escrute es la respuesta para que te comas una palabra de salvación. ¿Amén? Amén. Hasta ahí. Entonces, vienen las preguntas. Las preguntas son de 2 tipos, curiosas y existenciales. Para las curiosas ya tenemos la televisión que nos enseña todo el tiempo cómo meternos en la vida del prójimo. Esas no son preguntas del escrute, no son preguntas curiosas. Las preguntas del escrute son las preguntas existenciales, las que yo puedo, con una pregunta, ponerlo al hermano delante de la palabra de Dios para que él conteste en oración espontánea eso que le estoy preguntando. No para satisfacer mi duda, sino para que el hermano descubra lo que Dios le quiere decir con esa palabra. Y ahí viene una cosa muy linda que hace el Espíritu Santo en el escrute. Cuando vos empezás a responder una palabra de un hermano que a lo mejor no te conoce nada tu vida y te pregunta bien, te pregunta poniendo, hermano, ¿qué emociones te despierta esta palabra que acaba de escuchar? Y el contestar eso hace que los hermanos empiecen a ver a Dios en vos, presente o ausente, pero empiezan a ver a Dios en vos. Y eso hace que el otro se vea en el hermano, porque vos empezás a hablar del Dios que tenés o el Dios que te falta, y el hermano dice, yo estoy en la misma situación. Entonces hacía falta que este espejo se abra para que yo me vea. Eso es la comunidad. En la comunidad el otro es mi espejo. Yo me veo en el otro, pero me veo con el filtro de la palabra en el medio. Entre el hermano y yo está la palabra. Entonces yo lo veo al hermano a través de la palabra. Y es impresionante lo que Dios habla, incluso a los hermanos que en principio quizás no pudieron quedarse con una palabra. Hay hermanos que escuchan el Evangelio y dicen, no me queda ninguna palabra. ¿Por qué no te queda una palabra? Porque todavía la facultad de escucha está atrofiada. Te cuesta escuchar. Entonces Dios va a proveer otra manera, y la otra manera es la vida del hermano, y sobre todo el sufrimiento del otro. El sufrimiento del otro te pone de cara a Dios en tu propio sufrimiento, y vos te ves en el otro, y ahí decís, eso es lo que me pasa a mí, y anotás la palabra. ¿Quién ha sido palabra de Dios para vos? Ya no la Escritura, sino tu hermano. Esto es impresionante. Esto pasa en el escrute. Y cuanto más pasa, vos más lo necesitas al otro.
vos necesitas que ese hermano no falte. Y lo buscás y lo traes porque Dios me habla a través tuyo. Y ahí Dios va como tejiendo, digo yo, con hilos de oro, unos lazos, y hago así con el dedito, que dice que yo soy de señalar con el dedo, yo señalo así a los hermanos que tienen cosas en común, digo, mirá, historias en común. Lo digo así porque en medio del escrute, para no cortarlo, cuando esto sucede yo hago así. Y los hermanos se dan cuenta, dicen, es verdad, ahí hay una relación, hay un hilo de oro. ¿Y quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Porque grupo hace cualquiera, comunidad la hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo la hace el Espíritu Santo? Por la escucha de la palabra. Y cuando vos escuchas la palabra y te ves en el hermano, vos decís, este es mi hermano con el cual Dios quiere que yo viva una experiencia religiosa, una experiencia de fe. No se puede ser de una comunidad de 2.000 personas, de 30.000 personas de una parroquia. Eso es demasiado grande. Yo he sido párroco más de 20 años y párroco de 50.000, de 70.000 habitantes. Uno dice mi comunidad parroquial, pero no podés conocerlos a todos en su sufrimiento, en sus preocupaciones, en sus realidades. Por eso tienen que ser grupos pequeños, pequeños rebaños, donde yo pueda escuchar al otro, conocer su historia de vida y responderle al otro también en sus necesidades espirituales y materiales, de a poco. Porque si esto no lo ejerces en una pequeña comunidad, ¿cómo lo vas a hacer con los 50.000 de la parroquia? Imposible. ¿Y cómo lo vas a hacer con el mundo? Imposible. Tenés que ejercitarte a hacer iglesia en una pequeña comunidad. Y de a poquito, hermano, también hay que elegir la comunidad que te da vida. Yo sé que la realidad actual de mucha gente, grupos, movimientos, la gente anda haciendo zapping con los curas y con la espiritualidad y con los retiros y con las cosas, porque le falta una referencia de una comunidad en la que encuentre vida. Además de que encuentre vida, formación, luz, palabra, en esa comunidad tendría que hacer también su propio apostolado. Yo sé que la realidad de hoy es diferente. Yo me formo aquí, estudio allá, hago retiro por acá y sirvo apostólicamente allá. Estoy dividido porque todavía no encuentro esa comunidad. Bendición. Entonces, ¿cuál es la idea? De que el escrute de la palabra logre ser ese lugar donde vos, escuchando la palabra, te nutras de ella y puedas hacer un apostolado con los hermanos en una misma espiritualidad, en una misma comunidad. Por eso el escrute se adapta a todas las comunidades, a todos los carismas, porque esto es escucha de la palabra. El escrute, ¿qué es? Oración bíblica. Vamos a ver, ¿qué grupo dentro de la iglesia no tiene que tener contacto con la palabra? Ninguno. Todos estamos llamados a alimentarnos con la palabra de Dios. Es más, es lo que le falta a muchos grupos de oración. Muchos grupos de oración se quedan y se secan porque no se alimentan con la palabra y empiezan a ser repetitivos. Siempre la misma cosa por 15 años y eso debilita. Muy bien, seguimos con el esquemita del escrute, ya para ir culminando. Una vez que el hermano te contó en un minuto de reloj lo que le pasa con esa palabra, vos empezás a hacer las preguntas existenciales. No hacemos preguntas que sean negativas. ¿No tendrías un poquito de azúcar? No, no tengo azúcar. Preguntas negativas no hacemos preguntas en positivo. La misma energía que gasta el hermano en contestar una negativa, podría gastarla en contestar una positiva. Primera regla. Segunda regla, se contesta en presente primera persona. No se habla en plural. Se dice yo, a mí me pasa esto. Porque yo soy, yo pongo este ejemplo a veces, ¿no? La gente habla y dice, sí, porque uno es soberbio. Y yo le digo, cállate, la soberbia serás vos. ¿No? Bueno, no hables por mí. Habla por vos. Porque además es saludable escucharte decir que sos vanidosa. Soy vanidoso. En esta palabra me doy cuenta que la vanidad ocupa un punto importante en mi vida. Incluso si sos hombre o mujer, no pasa nada. Pero es bueno escuchártelo decir, porque es sanador. El escrute te ayuda a eso, a que hables en primera persona, a que no enseñes, no catequices. A veces los hermanos empiezan a contestar las preguntas dando clases de catequesis, sobre todo las catequistas.
le sale la almita catequética y entonces explican y responden desde la teoría. Cuando esto ocurre, y aquí viene el codazo saludable, vos tenés que darle un ondazo místico al hermano para que aterrice y caiga. Padre, pero una pregunta. A ver. Supóngase que, bueno, usted no está explicando todo esto. Se quiere armar un grupo. En la primera vamos a estar todos perdidos si no tenemos un guía. Sí. Mira, el guía del escrute es el Espíritu Santo. Pero para ayudarte, claro, yo te he hecho un esquemita y un librito que hay, bueno, sencillo, simple, claro, en que te recuerda esto. Además tenés mi canal de YouTube, que como ahora estamos grabando todas las explicaciones, y yo pongo una lista de reproducción que se llama Explicación del escrute de la palabra, y vos podés escuchar todas mis explicaciones hasta el cansancio, y me vas a escuchar diciendo siempre las mismas cuestiones hasta que le entre por el oído y me hagan caso, ¿me entendés? Bien, no, es tranquilo porque funciona así. Miren, comparto. Anoche comenzó en Jujuy el primer escrute dado por el párroco, el padre René, en la parroquia Libertador General San Martín, porque hace 15 días estuvo dando una jornada ahí y me dijeron, padre, mañana el padre ha convocado el primer escrute en la parroquia. Y lo van a hacer sin mí, porque yo no soy el importante. A mí, si bien Dios me ha usado para darle forma a esta cosa, pero yo simplemente me dedico a sembrarla. ¿Ah? Y así como anoche me llega el feedback de la comunicación, que es el retorno, ¿no? Mire, padre, comenzamos a escuchar de esta manera, con este esquemita, con esta forma. Vas a ver que el esquemita del escrute es muy simple, tiene poquitas hojas. A veces me dice, ay, está un chiquito. Ajá, le digo yo, vivilo. Claro. ¿Me entendés? Claro. Porque es chiquito, pero sé obediente. Porque mira lo que es la Biblia. Semejante reunión de libros que nos sobrepasa totalmente. El escrute es una guía chiquita, pero hay que ser obediente. ¿No? Entonces, una vez que contestás las preguntas, ¿quién es el segundo hermano que participa del escrute? El primero, el que quiere. El segundo, el que se ve reflejado en el escrute del hermano. Entonces a mí me gusta porque eso sale natural. Y cuando termina el escrute del hermano, el primero, todos nos damos cuenta que terminó su escrute. ¿Por qué? Porque ya recibió el mensaje. Hay una que dice en un grupo de escrute, dice, le cayó la ficha, padre. Entonces todos nos damos cuenta que le cayó la ficha y ya se terminó el escrute. Queda para que ella se vaya en oración personal hasta el domingo que viene con esa palabra. ¿Y sabe qué? Esa palabra te va a aparecer durante toda la semana, desde los mensajes de WhatsApp hasta el noticiero, hasta lo que te pasa en la familia, todo va a ser con esa palabra. Porque esa palabra es con la que Dios te quiere sanar. Y esa es la palabra que te vas a comer el domingo, te vas a alimentar con esa palabra. Y esto se siente y se experimenta comunitariamente, déjenme decirlo, porque cuando estén en la misa del domingo, ustedes van a escuchar el Evangelio y se le va a pasar a los hermanos con cada palabra de ellos, ¿entienden? Ustedes van a estar pensando en la historia de vida de los hermanos con cada una de las palabras que escuchen en el Evangelio. Se van a acordar, esa era de mi hermana, de mi hermano, esta me acuerdo que le tocó a fulano, sultano, y pidió oraciones y no sé qué. O sea, nunca vas a estar aburrido en la misa. Va a ser una misa participada y bien vivida, donde es un banquete, es una fiesta. Y no vas solo, vas en comunidad. Nada de mi Dios, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Muy bien, y terminando, los hermanos, a la vez que siguen escrutando, normalmente todos pueden ser escrutados en 2 horas, sobre todo cuando ya se adquiere el ritmo. Claro. ¿Sí? Al principio puede que no pasa nada. Cortan a las 2 horas y siguen la semana que viene. Y escrutan, por ejemplo, los que no escrutaron. Muy bien, pero todos queremos ser escrutados y nos sentimos importantes cuando los hermanos tienen preguntas para nosotros. Puede pasar que por la falta de capacidad de escucha no sepamos preguntar. Eso es porque te está costando ponerte en los zapatos del hermano. No hay empatía espiritual, no te está importando lo que le pasa. ¿Cómo es que no tenés una pregunta para tu hermano? ¿Cómo es que no podés ayudar a tu hermano a que se pare delante de la palabra? Al principio puede pasar, no hay que asustarse, pero es una movida de piso para que te hagas cargo de tu hermano. Vos estás llamado a ser sireneo de tu hermano. Así que no podés estar sin hablar en el escruto, imposible. Muy bien.
Cuando terminan, digamos, todos de ser escrutados, pasamos a la última fase del escrute, que es transformar en oración espontánea todas las palabras que hemos escrutado. ¿Tá? Eso es lo que hace cualquier grupo de oración espontánea, ¿verdad? Pero como son espontáneas también en la temática. En cambio, en el escrute hacemos oración espontánea, pero con la temática del escrute. Ahí se pone en juego, primero, otra vez la capacidad de escucha, para que te acordes. Igual tenés el machetito del cuaderno espiritual, donde vas anotando las palabras de los hermanos. Esas palabras tienen que aparecer en la oración espontánea, como hemos hecho esta mañana, ¿no? Cuando hemos orado con el Santísimo y con el Rosario, hemos orado con la palabra, es decir, con lo que nos pasaba. ¿Qué nos pasaba esta jornada en relación a los misterios de gozo que hemos rezado a la mañana, ¿verdad? Bueno, en vez de hacerlo con lo que nos pasa, hacemos con las palabras del escrute. Las palabras del escrute se transforman en oración espontánea. Y ese momento final del escrute es una escuelita de oración, porque se deben hacer las 4 formas de oración, que es petición, acción de gracia, alabanza y adoración e intercesión. Estas son las 4 formas de orar. Entonces verán ustedes cómo la exigencia de hacerlo de esta manera con una temática y de 4 maneras, no termina el escrute si no se hacen las 4 formas de oración. O sea, tengo que aprender a pedir, a dar gracia, a interceder y a alabar y bendecir a Dios. Las últimas 2 son más difíciles, las primeras son más fáciles, pero tengo que aprender de todas y usando las palabras del escrute. Terminamos, como hacen en el apostolado de la oración, rezando por las intenciones del Papa, y cantamos el Shalom, que es un cántico hebreo, ¿verdad?, que es deseo de paz para el hermano, con 2 besos, prosperidad espiritual y material, el Shalom. ¿Amén? He tratado de darles el esquema. Ese esquema, además de estar grabado y de ser escuchado, está escrito. Así que vivan esto y un grupo puede ser transformado en comunidad. Amén.